Hola, les comparto un microrrelato sobre un espíritu vengativo quien no dudó en atormentar y destruir a aquellos que se le cruzaban en su camino. Sin más, comencemos. Cuentos paranormales. El chaneque de la ciénega. Historia escrita por Pájaro Diablo. Mis papás crecieron en un ambiente de pobreza. Por ejemplo, mi mamá era la cuarta hija de una familia de 7 que vivían hacinados en un pequeño cuarto en la Ciudad de México. Mi padre, algo parecido. Sus historias son de éxito. Pasaron de no tener nada a poder, con mucho esfuerzo y trabajo, comprar una casa en la antigua delegación de Xochimilco, casa en la que yo nací. La gente del poblado de San Gregorio Atlapulco al principio no aceptaba a mis padres, los miraba como forasteros, pero después de varios años los vieron como vecinos políticos y los integraron a sus festividades y tradiciones. En la década de 1970, yo tenía 7 años y recuerdo que me encantaba ir a las chinampas a jugar con mis amigos. Todos vivíamos muy cerca de estos paraísos. Durante las vacaciones, solíamos llegar a eso de las 10 de la mañana. Salíamos sin desayunar porque don José, el dueño de varias chinampas, nos daba frutas de sus árboles. Ese señor tendría como unos 60 años, pero aún era muy fuerte y trabajaba sus tierras desde las 5 de la mañana y no paraba hasta las 6 de la tarde. Nos dejaba jugar en esos grandes terrenos rectangulares rodeados por canales de agua. Nos permitía hacer lo que quisiéramos, siempre y cuando él estuviera y no nos adentráramos hacia la parte donde ya no había chinampas e iniciaba la ciénega. Cuando se desocupaba antes, a eso de las 5 de la tarde, nos llamaba y nos contaba historias. Con él nos enteramos de La Llorona, de esa mujer española que ahogó a sus hijos en los canales de Xochimilco y que se les aparecía a los hombres pendencieros para llevárselos con ella al más allá. También nos contaba de hombres viejos con el poder de transformarse en animales, a quienes les gustaba llevarse a las señoritas en edad casadera para preñarlas, y que de esa unión nacieran las brujas. Todo un mundo mágico que tomaba vida en cuanto la gente se metía a sus casas a dormir, ya que las noches les pertenecían y lo mejor era no encontrártelos. Pero de todas esas historias, las que más me gustaban eran las de los espíritus de la naturaleza, porque según don José, les gustaban hacer travesuras. Una de esas veces, el chícharo, uno de mis amigos, le preguntó a don José si por esos seres malvados era que no nos dejaba ir para la ciénega. Su respuesta fue otra historia. No los dejo ir para allá porque en la ciénega vive el último chaneque de la zona. Este ser pertenece a los espíritus de la naturaleza, encargados de cuidar los cuerpos de agua, las tierras, las plantas, los árboles. Lleva mucho tiempo solo. Se ha vuelto ermitaño y vengativo. No pierde la oportunidad de castigar a las personas que por ignorancia o descuido se atreven a pasar por sus territorios. Cuando yo era joven, se me ocurrió ir a la ciénega a los nidales por huevos de ave. En un día obtuve 20, y si los vendía podría obtener buen dinero para comprar la leche de mi hija recién nacida. Así que por las mañanas trabajaba mis chinampas y por las tardes me iba a buscar los nidos. En una ocasión se me hizo tarde, oscurecía, y con trabajos podía ver por donde pisaba.
Decidí ir por el último nido. Cuando llegué a este, vi entre la maleza a un hombrecito tan pequeño que con trabajos me llegaba a las rodillas. Primero pensé que era un niño y le pregunté por sus papás. No me contestó. Insistí, pero ahora le dije que si estaba bien, que si se encontraba perdido. La oscuridad de la noche no me permitía ver sus rasgos. Me le acerqué. Me agaché para tomarlo y llevarlo conmigo al pueblo. Pero en cuanto lo tuve a mi alcance, pude ver su rostro. Parecía el de un anciano, y en esa, que parecía su boca, se alcanzaban a ver sus dientes afilados. Me eché para atrás y me tropecé. En cuanto intenté ponerme de pie, se me echó encima y me mordió la pierna sobre el pantalón de mezclilla. Sentí un dolor horrible. Como pude, me puse de pie y me fui lo más rápido posible. Cuando llegué a casa vi mi pierna. Estaba chorreando de sangre. Mi mujer al verme se espantó. Con mucho cuidado me quité el pantalón y me limpió la herida. Herida que de no haber llevado el pantalón de mezclilla, seguro me hubiera arrancado un buen pedazo de pierna. Esa noche tuve fiebre y pesadillas. En la penumbra de mi cuarto, a un lado de mí, estaba una criatura. La escuchaba ese rechinar de sus dientes y una sonrisa monótona que me generaba malestar. En cuanto salió el sol, la calentura cedió, pero el dolor de mi pierna era insoportable, tanto que varias veces perdí la conciencia. De la mordida comenzó a salir pus y espuma. Me llevaron al médico. Me trataron como si me hubiera mordido una víbora o algún animal ponzoñoso, de esos que hay muchos en la zona lacustre de Xochimilco. Estuve con temperatura por las noches y con dolores horribles durante el día. Estaba a punto de perder la pierna, cuando la comadre de mi mujer le dijo que tenía que llevarme con una curandera, que lo que me había mordido era un chaneque, y no había medicina humana que pudiera sanarme. Fuimos con la mañuca, una anciana canosa de piel de bronce, a la que le faltaban 6 dedos de los 10 que tienen las 2 manos. Ella vivía en una choza de madera y palma en una chinampa. Vio mi herida, salió de su casa y recogió unas hierbas. Con una bandeja tomó agua del canal y regresó. Pensé que me lavaría con eso, pero no fue así. Colocó un recipiente metálico en la estufa y en él virtió el agua y las hierbas. Puso la infusión en una taza de madera y me ordenó que lo bebiera. Agarró una piedra de entre sus cosas y me dijo que la llevara todo el tiempo conmigo, que no me despegara nunca de esta, que si lo hacía, ese chaneque vengativo iría por mí y me dañaría de formas inimaginables. Me compuse, no perdí la pierna y las calenturas me abandonaron. Dejé de ir a la ciénega. Pasaron varios meses. Mi hija iba a cumplir su primer año y queríamos hacerle una pequeña fiesta. Con el paso de los días me fui confiando y a veces no cargaba la piedra. Como vi que no pasaba nada, comencé a dejarla en la casa. La noche previa al cumpleaños de mi pequeña Beatriz, tuve una pesadilla. En el sueño veía a mi niña llorar desesperada. Estaba atrapada debajo del agua de la ciénega. Ella veía el mundo desde adentro, pero desde afuera no la podíamos ver. Cerca de ahí el chaneque estaba en el nido donde lo había encontrado. Me miraba y reía grotescamente. A la mañana siguiente, Beatriz ya no estaba en su cama, y alrededor de ésta había lodo y unas huellas diminutas que se dirigían a la salida.
Mi mujer y yo sentíamos que la vida se nos había acabado. Además, me sentía culpable. Sabía que no la encontrarían porque se la había llevado ese chaneque. Esa misma tarde corrí a la ciénega. No tenía idea de qué hacer. Anduve de un lado a otro. Anocheció. Recordé mi sueño. Intenté encontrar el nido donde lo había visto la última vez. La oscuridad dificultaba todo. Me perdí varias veces hasta que di con él. Me acerqué y en el nido no había nada ni nadie. La desesperación me ganó y comencé a llorar. En mi estado gritaba que me la regresara, que me llevara a mí. En eso sentí su presencia a mis espaldas. Volteé y ahí estaba mirándome con desprecio. No sé lo que hice para merecer tu odio, pero sí sé que mi Beatriz nada tiene que ver con tu amargura. Regrésamela, pídeme lo que quieras. Esa cosa no me respondía, ni siquiera sabía si me entendía. Solo me miraba. Comenzó a caminar, yo lo seguí. Le pedía que no se fuera, que tuviera piedad. Caminamos unos 20 metros y se paró. Señaló el agua. Me acerqué a ver. Y ahí abajo estaba mi hija. Quise sacarla y no pude. Mis manos no podían penetrar el líquido. Estaba dormida. El chaneque empezó a hacer ruidos con la boca. No entendía nada. Después de un rato comprendí lo que me pedía. Me entregaría a mi hija si yo le ayudaba a vengarse de la persona que había sido la culpable de que él fuera el único en ese lugar. Acepté. A las 11 de la noche regresé con mi hija entre los brazos. Entre los que escuchábamos la historia, uno tuvo la curiosidad de preguntar: ¿y cómo lo ayudó? El curioso se llamaba Juan. Era hijo de Carlos, un chinampero de la zona que cultivaba flores. Su mamá murió durante el parto y vivía humildemente en una chocita. Todo mundo que lo veía caía rendido ante su carácter y su apariencia dulce. Al principio, mi vida continuó normal. Mi pie se curó y mi Beatriz creció como cualquier otro niño de su edad. Mi relación con mi esposa mejoró. Vamos, no podía quejarme. En mi casa las cosas comenzaron a desaparecer y cuando iba a mi chinampa a trabajar las encontraba ahí. En ocasiones, cuando despertaba me parecía ver una sombra correr por el cuarto. Los años pasaron y todo eso me pareció normal. Me había olvidado de mi promesa hasta hace una semana. ¿Por qué, don José? ¿Qué pasó? Estaba aún oscuro cuando salí a trabajar. Tomé el camino de todos los días. Pensaba sin pensar. Los pensamientos pasaban sin que yo les pusiera atención, como si fueran nubes en una tarde de vientos. Llegué, comencé a preparar la tierra para hacer chapines. En cuanto clavé el bastón de clavo en el suelo, enfrente de mí, el chaneque. Me veía en silencio y en cuanto se percató que yo noté su presencia, comenzó a reír. Su risa era molesta, chillona en una frecuencia que lastimaba mis tímpanos. Me sobresalté. Instintivamente me puse a la defensiva. Sabía que por algo estaba enfrente de mí y tenía claro que no existen plazos que no se cumplan. Y el mío, al parecer, estaba por cumplirse. Lo que me pidió me aterró. Yo no estaba dispuesto a cumplir mi palabra. Yo no podía hacer lo que me pedía. Don José parecía que hablaba para sí mismo y no a los niños.
La oscuridad comenzó a cubrir los canales. Los cultivos, los ahuejotes, susurraban por los aires notas de suspenso, y los niños, a pesar del frío, el viento, la falta de luz, seguían atentos a las palabras del viejo. Un viejo al que le veían como a un amigo, como a un abuelo, como a un protector, y quien en medio de la noche comenzó a derramar lágrimas de culpa, de angustia y de arrepentimiento, porque estaba a punto de cumplir su palabra y ya nada podía hacer. De los 6 niños que escucharon la historia inconclusa de don José, solo regresaron 5 a sus casas. Juan fue quien no volvió, y a quien al otro día cientos de personas buscaron por toda la zona chinampera y la ciénega. Aquel niño que vivía humildemente con su padre en una choza vieja era el nieto de la primer persona que comenzó a destruir la naturaleza del poblado de San Gregorio, cegando canales, construyendo viviendas y vendiendo grandes porciones de territorio que se iría urbanizando poco a poco y con ello secando la zona lacustre. Hasta aquí la historia de hoy. Espero les haya gustado. De ser así, suscríbanse al canal y denle like. Y nos vemos hasta el siguiente relato para desvelados.